Hoy es el 24º y último domingo después de Pentecostés y la lectura es de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, no cesamos de orar y pedir por vosotros, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y andéis de manera digna del Señor, procurando serle gratos en todo, dando frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados en toda virtud por el poder de su gloria, para el ejercicio alegre de la paciencia y de la longanimidad en todas las cosas, dando gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. El Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vieres la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el campo no vuelva atrás en busca del manto. Ay de las que estuvieran encinta y de las que crían en aquellos días. Orad para que vuestra huida no tenga lugar en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se acortasen aquellos días, nadie se salvaría. Mas por amor a los elegidos se acortarán los días aquellos. Entonces, si alguno os dijera, aquí o aquí está el Mesías, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error, si posible fuera, aun a los mismos elegidos. Mirad que os lo digo de antemano. Si os dicen pues, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí está en un escondite, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres. Pero luego, enseguida, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las columnas del cielo se conmoverán. Y entonces aparecerá en el cielo el estandarte del Hijo del Hombre, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará sus ángeles con poderosa trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aprended de la semejanza de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, conocéis que el estío se acerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, entended que está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación antes que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hemos llegado a la última semana de nuestro año litúrgico, ya que el próximo domingo será el Adviento. Y cada año litúrgico es como un resumen de la vida de Cristo y de nuestra vida en Cristo. De modo que terminamos cada año con esta meditación sobre el juicio final. Ustedes saben que según el catecismo son dos juicios. El juicio particular que sucede inmediatamente después de la muerte y el juicio universal o final al fin de los tiempos, cuando Cristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y es bueno que entendamos la conexión entre ambos juicios, porque lo que escuchamos hoy del Señor de que esta generación no pasará, podemos aplicar en el sentido literal a la destrucción de Jerusalén, que fue el fin del mundo judío y una prefigura del fin del mundo entero, terminando así la alianza antigua y comenzando la nueva y eterna.
O también la podemos aplicar moralmente a nuestras vidas, que yo voy a morir en esta generación, ya que a cada quien le quedan nomás 80 años o más, poquito más en esta vida, antes de ser juzgado. Entonces, ustedes, en cuanto al juicio universal, les había dado un sermón hace unos años sobre el tema, lo que nos dice el Catecismo de las señales que precederán la venida del Hijo de Dios. Y contemplamos que primero se habrá predicado el Evangelio a todos los confines de la tierra, o sea, todos habrán tenido la oportunidad de aceptar o rechazar al Evangelio, según ese gran mandato de que el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Y luego sucederá lo que dice San Pablo, la apostasía de las naciones que reconocían a Cristo y su Evangelio y su Iglesia, luego habrán rechazado su Evangelio. O sea, en la plática ayer platicamos de los pecados en contra del Espíritu Santo que no se pueden perdonar, que no es tal cual un pecado en particular por su materia, digamos, sino por cerrar la puerta al Espíritu Santo, que fue enviado para corregirnos de nuestros pecados. Y uno de esos pecados, blasfemias contra el Espíritu Santo, es de luchar o impugnar en contra de la verdad conocida. Cuando ya pecamos a sabiendas, rechazando lo que sabemos de ser cierto, ¿qué esperanzas hay para nuestra conversión? Si no hay nada más que vamos a aprender para convertirnos. Entonces, eso será pues otra señal. Por último, la llegada del anticristo. Ustedes saben que según el Catecismo, el anticristo será una persona, pero también, como nos dice San Agustín, a quien cita el mismo Catecismo, será también una cultura que prepara su llegada. El anticristo, según la Biblia, es el que se pone en el lugar de Dios, el hombre por encima de Dios. Y ustedes saben que en nuestros tiempos, todas las maquinaciones de la masonería, desde los últimos casi 300 años, han sido para desentronizar a Cristo y establecer la cultura del laicismo, en que no hay otro rey sino el César, es de establecer el antiguo paganismo en ese sentido, pero ya habiendo conocido a Cristo. Entonces, dice San Beda, el Venerable, que parte de esta abominación de desolación en el lugar santo será la crisis en la iglesia, el mismo clero lleno de vicios y de herejías. Eso se lo menciono para que tomen en serio su fe, para que no tomen nada por hecho, que ustedes mismos me llegan a veces con preocupaciones de haber escuchado un comentario herético. Ha pasado en la larga historia de la iglesia, así tiempos de mucha crisis, por ejemplo. Entonces, que estudian bien a su fe, de los catecismos, de los santos. Por ejemplo, por eso la iglesia canoniza a santos, para hacerlos para nosotros una regla para seguir, de pensamiento y comportamiento. Siguen siempre como una norma, y como decía San Vicente de Lerins, en un tiempo de crisis debemos seguir las normas que estaban seguras antes de la crisis. Y así siguiendo siempre el ejemplo de los santos, para ser contados entre los elegidos que el Señor menciona hoy. Bien, debemos aplicar todo eso a nuestra vida, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Que estemos siempre preparados, pero seguros de que vamos a morir pronto. En nuestra generación, en menos de 80 años, todos vamos a estar ante Cristo en nuestro juicio. Y dicen los santos que no será sin acusador, será simplemente Dios iluminando la conciencia. Y sabremos si estamos en gracia o no, si seremos salvados eternamente o condenados eternamente. Y terminando este fin del año litúrgico, hacemos bien en meditar, hacer un buen examen de conciencia. Dice San Juan que el amor perfecto echa fuera al temor. Preguntémonos si sentimos temor ante la contemplación de nuestro juicio. Si sentimos temor, ¿de qué? Realmente eso es lo que tenemos que cambiar y mejorar.
Entonces es una buena señal que nuestro amor para con Él no es perfecto, como vemos en los santos que quieren y desean morir para ya estar con su Señor, a quien han servido y amado toda la vida. Entonces, y espero que hayan entendido en este año de misericordia, que cerró ayer, de que hay que entender siempre la misericordia, siempre en el contexto de la justicia, porque en Dios es una y la misma divinidad, y su misericordia y su justicia se han besado, y entendido de que la misericordia de Dios es para hacernos justos, de modo que cuando nos confesamos, es siempre con la condición de que estemos arrepentidos, y que queramos cumplir con la justicia de Dios. Si no, es una misericordia falsa, una falsa tolerancia que es más bien una crueldad que no ayuda a las personas. E igual, entonces tenemos que entender que según la justicia estamos condenados para apreciar realmente el don de su misericordia, que es un don gratuito que no nos corresponde. Y así debemos acercarnos a confesarnos. Entonces, acusando nosotros mismos. El Catecismo de Trento nos dice que el sacerdote es tanto padre como médico como juez en el confesionario. Y por eso preguntamos a veces para sacar la cuenta exacta de sus crímenes, que ha hecho para rechazar y crucificar a Dios de nuevo. Que cada quien se acerque, así como un criminal condenado. Entonces, acusándose sin misericordia para alcanzar la misericordia. Porque luego, como médicos, aplicamos la medicina, el remedio en la penitencia para no volver a pecar, y como padres animándoles con buenos consejos para que se justifiquen más y más en el Señor. Entonces, que pensemos en hacer una buena confesión al fin de este año también, si no la hemos hecho ya. Y también de pensar siempre en la eternidad, pues la Iglesia nos dice, la Biblia nos dice, en todas tus obras, acuérdate de tu fin y no pecarás jamás. ¿Cómo vas a cambiar a Dios y al cielo eterno por un placer que pasa, que te conduce al infierno eterno? Les recomiendo en esta semana escuchar la homilía del Santo Cura de Ars sobre el juicio final. Es como dura casi una hora. La primera vez que lo escuché me hizo llorar, ¿no? Pensando es algo de verdades tan profundas de considerar. Y ahora es el tiempo litúrgico para meditar en eso. Igual el libro de San Alfonso María de Liguria, La preparación para la muerte, que está disponible en la iPieta gratis en su celular. Y obviamente empiezan con las meditaciones más fuertes de la muerte del pecador, el infierno, pero siguen leyendo para meditar también el cielo y cómo es la muerte del justo. Porque debemos motivarnos no simplemente por evitar el infierno, sino para estar con el que más amamos en el cielo. Pero de pensar que esta vida pasa como un cerrar y abrir de los ojos. Mañana entramos en la eternidad, que no tendrá fin, que el infierno es el lugar de pérdida total. Los réproros han perdido a Dios y no pueden cambiar su decisión. Sufren entre fuegos por todas las penas de sus pecados. Y además a este gusano que el Señor describe, ¿no? Que remuerde la conciencia, que nunca termina. Lo que dicen los santos sobre la señal que aparecerá en el cielo será la señal de la cruz, cuando venga el Hijo del Hombre. Y será la confusión para los réprobos de pensar que Dios ha sido tan misericordioso. Dios se hizo mi víctima. Lo vemos en el Apocalipsis como el Cordero de Dios, inmolado por nosotros. Su sangre estaba derramada y disponible en el confesionario, en cada Santa Comunión, y la rechazamos. Esa será la gran confusión, la locura de los pecadores en el día final. Mientras para los justos que han sufrido, por ejemplo, injustamente en esta vida, será su gloria. De saber que las tristezas de esta vida que han llevado en unión con Cristo se convertirán en su eterna gloria. Y así meditando sobre el cielo. El cielo es, en una definición sencilla, el conjunto de todos los bienes.
siendo esencialmente la posesión de Dios, la bondad infinita. De modo que el alma será tan saciada que será incapaz de desear otro bien. Todo deseo totalmente satisfecho. E incluso va a rebosar, digamos, o remanar hasta el cuerpo resucitado. Entonces, si te interesa sentir placer, no peques, ¿verdad? Porque por un pecado transitorio, un placer ilícito, vas a sufrir por la eternidad. Mientras por una mortificación en esta vida, puedes disfrutar placeres indecibles por toda la eternidad. Entonces, que pensemos en este único fin que tenemos, y no pecaremos jamás. Y de luego considerar en el juicio universal que todas nuestras obras serán reveladas. Por eso hay un segundo juicio, para que todos seamos juzgados ante todos. Y los malos verán que las consecuencias de sus malas acciones, los escándalos que han causado sus hijos, los descuidos, el escándalo que mató a muchas almas, y no solamente, y si formaron mal a sus hijos, descuidando sus deberes, ellos en torno formarán malcriarán, digamos, a sus hijos. Y hasta el fin del mundo pueden ser miles y miles de almas condenadas por el descuido de un matrimonio de Adán y Eva, ¿no? Que escogieron el pecado en vez de la ley de Dios. Mientras, por cada buena obra, veremos cómo se ha resonado hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Los que formaron bien a sus hijos y como de ellos creció el reino de Dios. Y muchas almas llegaron al cielo siguiendo el ejemplo de sus papás. Igual lo pienso como sacerdote, ¿no? Es una maravilla de ser instrumento de tantos merecimientos y, por ejemplo, de dar la vida eterna, ¿no? Vamos con los moribundos a lo menos 2 veces al mes y a veces son muchas almas que así ponemos en el cielo, en el último momento de su vida, ¿no? Y pienso que todas las personas que me han ayudado a ser un sacerdote, todos ustedes que recen por nosotros y nos apoyan, serán también partícipes, porque hacen todo eso posible. Así entonces que nos animemos pensando en esto. Y por último, que la misa es un resumen del año litúrgico, ¿verdad? Y de nuestra vida, porque vemos en cada misa, esperamos su advenimiento. Luego escuchamos las profecías. Luego viene a Belén, quiere decir casa de pan, en el Santísimo Sacramento. Se levanta en la Santa Cruz siendo crucificado, anuncia la paz de su resurrección, cuando se hacen 3 cruces, uniendo de nuevo su cuerpo con su sangre. Entonces, en cada misa entendemos todo el ciclo, digamos, o la vida de Cristo, y es para orientarnos hacia el fin. Dijo el Papa Benedicto muchas veces que la importancia de esta orientación hacia Dios es para que no nos sintamos contentos aquí. Aquí no tenemos una casa permanente. Vamos como peregrinos, todos, hacia el más allá. No hemos llegado. Que no pensemos que esa es nuestra casa. Aquí estamos nomás de peregrinos. Y por último, escuchamos el ite missa est. Id, ha sido enviada la iglesia, nosotros, al mundo, con todas las gracias del Espíritu Santo para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y recibimos la bendición y el sacerdote nos llena con la vida de la Santísima Trinidad, para que si cumplimos bien con nuestra tarea, podemos escuchar eternamente lo que recitamos en el último Evangelio, que hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,